El Señor Jesús contó esta parábola. A cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En esta historia, muchas cosas comenzaron a cambiar una vez la casa fue construida. Vinieron las lluvias, con las lluvias la creciente de los ríos, con la tormenta vino el viento y golpeó con fuerza contra aquella casa. ¿Qué es lo único que no cambió en esta historia? La casa continuaba firme sobre la roca. Y es que esa roca representa la palabra de Dios y al Dios de la palabra, que nunca cambia. Quédense con nosotros y aprendamos hoy sobre la inmutabilidad de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed.
Buenas noches, amados estudiantes, bienvenidos a esta lección, una lección más del Dios que adoramos. Y hoy vamos a estudiar un hermoso atributo de nuestro Dios, el Dios que no cambia, la inmutabilidad de nuestro Dios. Les invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre bondadoso, te doy gracias por la gran oportunidad y privilegio que me das a mí de compartir esta enseñanza con nuestros estudiantes. Gracias por ellos que están acá, que han dispuesto su corazón para oír tu voz y que martes tras martes disponen de este tiempo para oír tu palabra y para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque han sido meses de bendición, de crecimiento espiritual, de conocerte más. Y cuando te conocemos más, Señor, aumenta nuestro temor, aumenta nuestra reverencia, nuestro respeto hacia ti, Señor. Eres tan grande y tan precioso que nuestras palabras no pueden describirte, Señor. Y te agradecemos porque tu palabra está tan llena de esa fuente de agua viva que sacia nuestra alma y que nunca se agota. Gracias porque siempre podemos venir a ella y ser saciados de una manera tan especial. Te ruego, cautiva el corazón, los pensamientos, cautiva, Señor, todo lo que somos cuando nos dedicamos a estudiar tu palabra y podamos estar atentos, la mente dispuesta, el oído dispuesto, el corazón entregado a lo que estamos aquí reunidos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, estamos hoy terminando prácticamente este semestre de estudio de El Dios que adoramos, donde hemos estado mirando diferentes atributos de nuestro Dios y espero que estos meses hayan sido de tanta bendición para sus vidas como lo han sido para nosotros, los maestros de escuela bíblica. Hablábamos hace unos días y realmente cada vez que preparamos una clase, cada vez que oímos a nuestros compañeros de ministerio, crecemos y conocemos más y más de nuestro Dios. Y esperamos también que esta lección hoy ministre a nuestras vidas de una manera muy especial. Muy bien, hoy hablaremos de la inmutabilidad de Dios. Esto significa que Dios no cambia, Él es el mismo siempre. Él no está sujeto a ningún tipo de cambios y por lo tanto Él no cambia en su ser, Él no cambia en sus atributos y Él no cambia en lo que Él ha determinado hacer. En este atributo, nuestro Dios es comparable a una roca que permanece inconmovible. Quizás ustedes han podido apreciar en algún paisaje de los que frecuentamos, en algún río colombiano, y vemos una roca gigantesca que ha estado siempre ahí. Y vienen las corrientes de agua y a veces han venido crecientes impresionantes, pero una roca no se mueve. Quizás se moverán las piedras, pero una roca siempre permanece firme. Y esto es un gran ejemplo o una muy buena ilustración de lo que es nuestro Dios, el Dios que no cambia, el Dios que siempre es el mismo. Nuestro versículo que hoy vamos a memorizar se encuentra en Santiago capítulo 1, el versículo 17. Y yo creo que estamos familiarizados con él. Este versículo dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo vamos a decir una vez más. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, la palabra mudanza bien puede ser reemplazada por la palabra cambio. En el Dios que no hay cambio ni sombra de variación. En alguna de las versiones de lenguaje actual me gustó encontrar mucho
como dice que nuestro Dios no tiene cambio alguno, porque Él no es como una sombra en movimiento. Así es nuestro Dios. Y hoy vamos a estar mirando en tres aspectos cómo nuestro Dios no cambia. Y en primer lugar, Dios no cambia en su ser. Su naturaleza, su ser son infinitos, por lo tanto, no hay posibilidad de que nuestro Dios experimente un cambio. Nunca hubo un tiempo en el que nuestro Dios no existiera, perdón. Nunca hubo un tiempo en el que Dios no existiera, ni tampoco habrá un tiempo en el que Él dejará de existir. Nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Dios no ha evolucionado, no ha crecido o mejorado, sino que lo que Él es hoy lo ha sido siempre y lo será por siempre. Dios mismo hace una afirmación absoluta sobre esto. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, primera parte, dice, yo Jehová no cambio. Y es bastante contundente nuestro Dios al hacer esta afirmación. Nuestro Dios no puede mejorar porque sabemos que Él es perfecto y siendo perfecto, pues no puede dejar de serlo. Él es el mismo siempre. Sobre nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y es soberano, nos dice la Escritura en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo agradezco mucho a Dios que este texto tan contundente y tan corto se encuentre en las Escrituras, porque hay doctrinas cerradas y sectas que llevan el nombre de Jesucristo, pero afirman que nuestro Señor Jesucristo eh, fue un ser humano que llegó a progresar hasta alcanzar a ser Dios. Y qué bueno que la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no evolucionó, Él no progresó hasta llegar a ser Dios. Eso es una herejía. Y, y qué bueno que podamos tener la claridad que tampoco Dios, nuestro Padre Celestial, revelado en la Biblia, no cambia. Y tengámoslo siempre en mente estas palabras. Nos dice entonces que nuestro Dios no cambia y solamente Él puede decir de sí mismo lo que encontramos en Éxodo 3:14 en la primera parte, yo soy el que soy. Ese yo soy habla de su inmutabilidad, una característica que solamente Él puede tener. Cuando Él se manifestó a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nunca se refirió a algo como yo fui, no, yo soy. Es decir, el mismo Dios que se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob, ese Dios que le hizo promesas a Abraham, es el mismo Dios que se le está manifestando a Moisés. Él no cambia. A nuestro Dios no le afecta el correr del tiempo en absoluto. Nuestro Dios ni rejuvenece ni envejece como nosotros, porque Él es siempre el mismo. Eso en cuanto al ser de Dios, a su naturaleza, Él no cambia. En segundo lugar, nuestro Dios es inmutable en sus atributos. Dios no cambia en ninguno de sus atributos. Y piensen en cada uno de los atributos que ya hemos visto. En ninguno de ellos Dios cambia, ninguno de ellos Dios mejora, siempre Dios ha sido poderoso, su poder es indestructible, Él siempre ha sido, es y será el Dios todopoderoso. Su poder nunca podría disminuir, su gloria jamás podría desvanecerse. Su sabiduría tampoco puede crecer ni disminuir, ya que Él es el Dios de infinita sabiduría. Dios siempre tiene el mismo conocimiento. Su conocimiento es perfecto, es constante y es completo.
No así el ser humano que siempre está en crecimiento, en el conocimiento. Aún en este momento en que estamos estudiando esta lección, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Con cada una de las lecciones hemos crecido en el conocimiento de Dios. Pero Dios tiene siempre un conocimiento completo, perfecto. Su santidad jamás podría ser manchada. Él es inalterable en su santidad. Nosotros, en cambio, podemos ser santificados. Deseamos ser santificados, deseamos ser santos, pero nuestro Dios ha sido siempre santo en toda la plenitud de esta palabra. Su amor siempre es el mismo y es eterno como eterno es nuestro Dios. Nuestro Dios es insobornable en su justicia. En todos sus atributos Él no cambia. Él es siempre el mismo. En tercer lugar, Dios es inmutable en lo que Él ha determinado hacer. Y cuando hablamos de lo que Él ha determinado hacer, la Biblia lo expresa con distintas palabras. Habla de su consejo, habla de su voluntad, habla de sus designios o de sus propósitos. Y en todos ellos Dios no cambia. Dios no ha cambiado lo que ha planeado hacer. Y vamos a leer dos textos que son bastante contundentes con respecto a este hecho de que Dios no cambia en sus planes. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? También nos dice el Salmo 33:11. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que el Señor es categórico y en su palabra nos confirma que Él no cambia. Y esto tiene un efecto poderoso. ¿Cuál es el efecto que tiene el hecho de que Dios no cambie en lo que ha determinado hacer? Pues en que podemos confiar en Él, ya que Él no cambia sus planes, Él cumple sus promesas. Nuestro Dios no es un Dios que improvisa, es un Dios que tiene planes claros y concretos. Cuando miramos el Antiguo Testamento, en todo el trayecto de la historia bíblica, los hombres de Dios confiaron en el atributo de la inmutabilidad de Dios. Piensen por un momento en Abraham. Él confió en que el Dios que se le reveló no cambiaba. Él confió en que él mantendría sus promesas y por esta razón él transmitió estas promesas a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos. Cuando nos encontramos con José ya en Egipto y siendo anciano y la nación de Israel ya establecida allí con un grupo de más de 73 personas, cuando José ya ha envejecido y está por partir, incluso él le recuerda a sus hermanos y a todos los israelitas que Dios los va a visitar y que Dios los va a sacar de Egipto, que a su tiempo tendrán que salir de allí, y él solicita un favor a sus hermanos y a todos sus descendientes, que cuando ellos salgan de Egipto, cuando Dios los visite y los saque de allí, ellos saquen sus huesos también de allí, porque Él quiere que sus huesos reposen en la tierra de Canaán. ¿Qué llevó a José a dar estas instrucciones a sus hermanos, a su familia? Pues la confianza que él tenía en un Dios que no cambia, en un Dios que tiene planes y los cumple. El Dios que no cambia levantó a Moisés para liberar al pueblo y lo hizo manifestándose, ya dijimos, como el yo soy. El Dios que no cambia levantó a Moisés para liberar al pueblo y no lo envió en cualquier momento, sino cuando se cumple el tiempo. El tiempo iba a ser, el pueblo, perdón, iba a ser liberado 430 años después de haber sido trasladado a Egipto. Y así el Señor lo cumple, saca al pueblo con maravillas, con prodigios, saca al pueblo de Egipto.
comienza esa travesía por el desierto hacia la tierra prometida y sabemos que después de 40 años finalmente el pueblo llega a la tierra prometida y comienza ese periodo de conquista de esa tierra. Y después de los años de conquista, es maravilloso encontrarnos con un texto que nos confirma la inmutabilidad de nuestro Dios. Lo que Él tiene planeado lo hace, lo cumple. Josué 21:45 nos dice, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué maravilloso poder ver cómo nuestro Dios no cambia. Lo que Él dijo, todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel, todas las cumplió. Eso lo puede hacer únicamente el Dios que no cambia. Israel entonces es establecida en la tierra prometida y nosotros sabemos cómo el Señor también estableció sus leyes, les hizo promesas, les hizo advertencias. El Señor le dice a su pueblo que qué beneficios van a tener si son un pueblo obediente, que se mantiene firme, amándolo a Él con exclusividad, adorándolo a Él. Les habló de las bendiciones que vendrían sobre ellos. También les habló de que si llegaban a desobedecer, que si se apartaban de él, que si llegaban a albergar en su corazón ídolos de las naciones paganas de alrededor, les advirtió que vendría castigo y las consecuencias que vendrían sobre ellos. Él hizo promesas, también hizo advertencias. Y una de las advertencias de la desobediencia, si el pueblo adoraba a otros dioses, es que irían al cautiverio, serían esparcidos por las naciones. Él advirtió todo esto, pero también habló de que si ellos se arrepentían de su maldad, Él los regresaría a su tierra. Y vemos cómo Él tiene unos planes claros. Y los israelitas pudieron comprobar que Dios no cambia, Dios no cambia. El pueblo cambió con respecto al Señor, al pueblo se le olvidó el Dios de maravillas y prodigios que los sacó de Egipto con mano poderosa. La nación de Israel se caracterizó por su desobediencia y por su rebelión en contra del Señor. El pueblo siguió a otros dioses, cometieron pecados terribles, llegaron a cometer pecados tan terribles como los que cometían las naciones que ellos habían expulsado de la tierra prometida y por lo tanto sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Como Dios no cambia en lo que Él advierte, en lo que Él señala, este pueblo tuvo que pasar por el cautiverio, tuvieron que pasar por la disciplina como nación. Estando en cautiverio, ellos se arrepienten y si algo deseaban era volver a estar en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les había entregado. Y aún allí, en este cautiverio, Dios levanta a sus profetas que comienzan a hablar del regreso, del retorno a Judá, a Jerusalén, pero no en el tiempo que el pueblo quisiera, sino en el tiempo que el Señor había señalado. Ellos estaban ansiosos por regresar e incluso recordemos para aquella época se levantaron muchísimos falsos profetas, profetas que les decían ya viene el tiempo, de aquí a 2 años regresaremos a Jerusalén y eran muchos los que profetizaban palabras halagüeñas al pueblo. Pero el Dios que ha establecido un tiempo inclusive de disciplina para su pueblo, les dice a través de su profeta de Jeremías, no, no serán 2 años, serán 70 años. Y esto para el pueblo fue fuerte de recibir, pero finalmente ellos comprobaron que Dios no cambia en sus planes y tuvieron que pasar esos 70 años para que el pueblo regresara y fuera establecido nuevamente como nación. Eh, los israelitas pudieron comprobar la inmutabilidad de Dios.
Cuando reconocieron su pecado y se arrepintieron, incluso cuando volvieron del cautiverio, ellos reconocieron que el Señor había hecho según lo prometido y se regocijaron en ello, en el Dios que no cambia. Hay un poema muy bonito, una expresión muy linda en el Salmo 126, versículo 1, dice: Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Este pueblo reconoció las grandezas que Dios hizo por ellos aún en el cautiverio. Hay tanto que decir de ese Dios que no cambia. Fue un periodo en el que nuestro Dios fue engrandecido entre las naciones. Y su nombre fue reconocido por gobernantes de aquellos grandes imperios que tuvieron que alabar y reconocer al Dios de Israel. Recuerden cómo hombres como Nabucodonosor y como Darío tuvieron que alabar al Dios de Daniel y reconocer que no había otro Dios tan poderoso como él. El nombre de nuestro Dios cobró renombre durante ese periodo en que el pueblo estuvo esparcido por estas naciones. Y así Dios se glorificó y manifestó su gloria aún en el cautiverio, y su pueblo pudo comprobar que Él tiene un tiempo, que Él tiene planes y que Él los lleva a cabo. Aún en ese tiempo de cautiverio, Dios levantó a Daniel, y recuerden cómo nuestro Dios le dio revelaciones a Daniel de tal manera que están escritas, que se han cumplido en la historia de la humanidad, y algunas están por cumplirse porque nuestro Dios no cambia. Y bueno, si tuvieran curiosidad de investigar estos temas, deben ir a las listas de reproducción de la escuela bíblica y mirar algunos estudios que ya estuvimos haciendo con respecto a la profecía bíblica. Lo pueden buscar también. En fin, Dios obra y Dios se manifiesta y Dios le muestra a la nación de Israel que Él no cambia. El Señor, a través de los profetas, sigue anunciando la venida del Mesías, del Salvador, con 700 años de incluso de anticipación. El profeta Isaías mencionó con detalle los aspectos de la venida y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó el tiempo, se cumplió, porque nuestro Dios no cambia. Así que ahora vayamos al Nuevo Testamento y vamos a mirar cómo el Nuevo Testamento también confirma la inmutabilidad de Dios en cuanto a sus planes, en cuanto a lo que Él ha decidido hacer. Y ya muy pronto en los evangelios nos encontramos con expresiones tan bonitas, y quise rescatar dos por lo menos que se encuentran allí en el comienzo del Evangelio de Lucas. Eh, Cuando María ha recibido la visita del ángel y cuando ha visitado a su prima, a Elizabeth, y ambas saben de los propósitos redentores y maravillosos y cómo el Señor ha usado a María como un instrumento tan precioso para que a través de ella venga Cristo nuestro Salvador. Ella elevó un hermosísimo cántico del cual hacen parte estos dos versículos que vamos a leer. Lucas 1, 54 al 55, que nos dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Qué lindo. Simplemente María está alabando aquí al Dios que traza planes desde tiempos antiguos. Ella misma dice esa misericordia de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.
Ella está alabando al Dios que no cambia. Hay otra expresión muy linda de Zacarías, el sacerdote y que también era padre de Juan el Bautista. Él alabó al Dios que no cambia y que cumplió las promesas que había hecho a través de sus profetas. Leámoslo en Lucas 1:68. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Qué hermoso poder ver estas alabanzas. ¿A quién están alabando? Al Dios que no cambia en sus planes trazados desde antiguo, desde antaño, dichos y anunciados por sus profetas. Este Dios maravilloso, que es inmutable en sus promesas, envió a nuestro Señor Jesucristo para cumplir su misión de rescate muriendo en una cruz, como nos lo menciona el libro de Gálatas. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo establecido. Él envía a su Hijo Jesucristo para que nazca de María, para que ofrezca su vida por el perdón de nuestros pecados, para que Él aplastara a Satanás con su victoria en la cruz, como lo había anunciado ya desde Génesis, cuando dijo que de la simiente de la mujer se levantaría el que aplastaría la cabeza de Satanás, la serpiente antigua. El Señor no improvisa sus planes. Y es maravilloso ver esto a través de las escrituras. Las epístolas nos reiteran cómo nuestro Dios no cambia en su voluntad, en sus propósitos que Él ha trazado desde la eternidad. Leamos juntos segunda de Timoteo 1:9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilloso. Nuestro Dios no cambia. Él no cambia en su consejo, sus planes, su voluntad es siempre la misma. Él ha hecho, Él hace y Él hará lo que ha determinado hacer. El ser humano con su soberbia, con su rebelión, con su rebeldía, jamás podría cambiar los planes de nuestro Dios. Dios está al control de la historia de la humanidad. Dios está al control de lo que sucede. Nuestro Dios no cambia. Y quiero que meditemos en algo tan maravilloso. En medio de toda esta revelación que hay en la Biblia sobre la inmutabilidad de nuestro Dios, nos encontramos con algo maravilloso. Para mí fue muy, muy hermoso meditar en este aspecto de la inmutabilidad de nuestro Dios. Nuestro Dios que no miente, nuestro Dios que no se arrepiente, sin embargo se compadece de nosotros, de nuestra fragilidad y se identifica con nosotros, que somos cambiantes. ¿Saben? A Abraham el Señor le hizo un juramento para asegurarle que él no cambiaría de ninguna manera sus planes. Piensen en eso, era necesario que Dios Todopoderoso, el Dios Santo de que hemos hablado, el Dios perfecto de que hemos hablado, era necesario que hiciera un compromiso con un ser humano común y corriente. Era necesario que él hiciera un juramento, pero nuestro Dios así quiso hacerlo. Y vamos a leer en Génesis 22, versículo 16 al 18. Dice así, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra
por cuanto obedeciste a mi voz. A mí me parece algo extraordinario, asombroso de parte de nuestro Dios. Por mí mismo he jurado. Cuando leemos su palabra y nos damos cuenta que el Dios que no cambia quiere darle seguridad a seres cambiantes como nosotros, inestables, inconstantes como nosotros. Él quiere darnos una seguridad de que sus promesas no cambian. Vayamos juntos al Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al 20 y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente esta porción de la palabra. Nos dice así: ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, es decir, al lugar santísimo. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué pasaje tan maravilloso. Este pasaje nos está hablando de la cita que acabamos de leer en Génesis 22. Nos está aclarando que Dios interpuso un juramento y que no habiendo nadie más grande que Él juró por sí mismo. Hizo una promesa e hizo un juramento. Y lo hizo para identificarse con nosotros. Pensemos en nosotros en lo natural, cómo es un juramento interpuesto en una transacción humana. Cuando hacemos algo así, estamos confirmando rotundamente lo pactado, de tal manera que hay claridad y que hay determinación en que se va a cumplir lo prometido. Pongamos el ejemplo de una promesa de compraventa. Una persona se compromete a vender un bien y la otra persona se compromete a pagar por ese bien determinada suma. Es una promesa. Aún podría uno retractarse y generalmente hay una cláusula que se establece entre las dos personas y en el que si alguno de los dos se retracta, están haciendo un negocio, hay una cláusula y hay una demanda, una sanción que se debe pagar por incumplir. Yo prometí vender algo, la otra persona prometió pagar algo por ese bien. Si me retracto de vender, pagaré una multa. Y si la otra persona se retracta de comprar, también pagará una multa. No así cuando ya se ha firmado la escritura, definitivamente ya la promesa pasa a ser una escritura. Ya quien vendió, vendió y quien compró, compró. Esa es la seriedad de un compromiso, es la seriedad de un juramento. Y es asombroso pensar en que Dios mismo quiso interponer un juramento y nos dice este texto bíblico que Él lo hizo con un propósito, para mostrar con mayor claridad la imposibilidad de que Él cambie en lo que Él ha determinado hacer. Pensemos en esto, es realmente asombroso, es asombroso.
Y al pensar en esto, pues la inmutabilidad de Dios nos da a nosotros motivo para cobrar ánimo. Leamos nuevamente en la parte B del versículo 18. Dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Qué maravilloso! El autor de Hebreos nos está llevando a nosotros, a los creyentes de estos tiempos, a reflexionar en que tenemos más motivos para cobrar ánimo, más motivos. ¿Por qué? Porque no solo tenemos la promesa, sino que tenemos también el juramento y además de esto tenemos amplio cumplimiento de la promesa en Cristo, pues Cristo es nuestra esperanza de gloria, nuestro Salvador que vino, murió por nosotros y resucitó, asegurando nuestra victoria. Tenemos mucha más razón para cobrar ánimo. Y nos dice cuál es ese refugio que nosotros hemos hallado. Leamos una vez más los versículos 19 y 20. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Qué maravilloso! Tenemos un ancla firme y segura. Bueno, ¿y qué es el ancla? El ancla está en la embarcación y tiene un propósito muy particular y es aferrar la embarcación en un puerto seguro. Generalmente el ancla se aferra de algo firme, de una roca, de algo sólido, para que la embarcación no se vaya a la deriva. Incluso cuando hay una tempestad, y recuerden cómo se nos menciona allá en el libro de Hechos, esa tempestad en la que se vio envuelto el apóstol Pablo y muchos presos más, una de las cosas que hicieron fue anclar el barco en una zona rocosa para que el barco no se lo lleve la tempestad. Y eso es lo que hacen normalmente los marineros. Queridos hermanos, tener nuestro barco, el barco de nuestra vida, firmemente anclado mientras navegamos por el tempestuoso mar de esta vida, es una garantía de seguridad. Esa ancla no se fija en las arenas movedizas de este mundo, que son inestables, que son transitorias. Esa ancla se fija en Cristo. Y aquí hay un llamado de parte de Dios a no poner la confianza en arenas movedizas de este mundo. Pregúntate en qué está puesta tu confianza. ¿En arena movediza? Quizás estás confiando en tu estabilidad económica. Estás confiando en la buena salud de la que gozas. Estás confiando en los gobernantes de este mundo. Estás confiando en esta o en otra persona. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Y al respecto quiero que leamos un versículo contundente de parte del Dios que no cambia y que nos invita a no confiar en el hombre. Isaías 2:22 nos dice, dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? Hermanos, Dios mismo nos está diciendo, ¿en quién pones tu confianza? ¿Confías en el hombre? ¿Confías en que las cosas mejoren por cierto gobernante, por cierta situación, por que las cosas cambian si tengo más recursos, que las cosas cambian si tengo más salud, que si las cosas cambian si... ¿En qué estás confiando realmente? Dios nos dice que confiemos en Él. Porque si fijamos nuestra atención en Cristo, si nos aferramos a Él, hermanos, no nos deslizaremos ni marcharemos a la deriva. Quisiera leer una vez más el versículo 19 y 20 en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo,
a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Miren, qué maravilloso pensar. Por causa de esa ancla que afirma nuestra alma, podemos llegar hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la misericordia y de la gracia, donde se encuentra Cristo nuestro Salvador, el que entró antes que nosotros, precisamente como precursor, nos precedió y entró adelante en nuestro favor. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Él se adelantó para prepararnos un hogar en los cielos. Él resucitó primero y ascendió allá para sentarse a la diestra de Dios. Allá entró en favor nuestro, como lo conocemos, como nuestro intercesor. Se adelantó como nuestro representante y dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Queridos hermanos, tenemos un motivo de consolación firme. No se puede confiar en la criatura humana, pero sí podemos confiar en el Señor. No se puede confiar ni siquiera en ti mismo. No importa qué tan inestable seas tú, cuán inconstantes puedan ser las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro Dios no cambia y esto es un motivo para alabarle. Si Él cambiara como nosotros cambiamos, si Él quisiera hoy una cosa y mañana quiere otra distinta, si nuestro Dios actuara por capricho, ¿quién podría confiar en Él? No podríamos, pero Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. Tenemos una roca en la que podemos fijar nuestros pies mientras la tormenta golpea a nuestro alrededor. Recordemos una vez más las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 7:24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. En medio de los vaivenes de esta vida, en medio de las incertidumbres que tenemos que pasar, en medio de los vientos que soplan sobre la vida del creyente, nada mejor que estar asegurados en la roca eterna. Podemos poner nuestra confianza en el Dios que no cambia, en el Dios que nos ha asegurado un hogar en el cielo, en el Dios que nos ha asegurado la transformación de nuestro cuerpo, en el Dios que nos ha prometido caminar por calles de oro, en el Dios que nos ha prometido estar allí con nosotros y ser nuestro Dios y enjugar nuestras lágrimas. Podemos tener confianza de que todas sus promesas se llevarán a cabo. Él es el único que no cambia. Y así como Abraham confió en ese Dios, como José confió en ese Dios, como los profetas confiaron y anunciaron las cosas que cumpliría ese Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos cumplir a sus promesas. Nosotros tenemos un ancla segura a la cual afirmarnos, hermanos, más allá de las circunstancias de esta vida. Nuestro Dios que no cambia es el único que nos puede hacer firmes y estables. Quiero que leamos primera de Pedro 2:10. Dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Nuestro Dios nos dará la fuerza para resistir tiempos difíciles y el mundo cambiante en que usted y yo estamos. Miren, cada vez arrecia más la tormenta.
Pero la casa fundada sobre la roca no cae. La casa fundada sobre la roca resiste las fuerzas que vienen contra ella. Como lo mencionamos al principio, esa roca representa a nuestro Dios, el Dios de la palabra que no cambia, el Dios que siempre es el mismo. El mundo es cambiante y está cambiando vertiginosamente. Lo que anunciaron los profetas y los apóstoles son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Vivimos un tiempo en que lo malo se clasifica como bueno y lo bueno que Dios ha establecido es rechazado, desechado, detestado. Nuestra sociedad ha perdido toda moralidad y se levanta contra los que quieren mantenerse firmes en los principios establecidos por Dios en su palabra. Hoy más que nunca, queridos hermanos, nuestra fe, la fe del creyente debe aferrarse con seguridad a la roca que no se mueve, al Señor y su palabra que no cambian. En Cristo encontraremos las fuerzas para resistir y mantenernos firmes, confiados en el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Vamos a orar. Padre bondadoso, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Qué hermoso estudiar este atributo y qué hermosa seguridad nos das a nosotros, a los que hemos puesto nuestra confianza en ti. Podemos estar bien seguros, lo dice tu palabra, tenemos un fortísimo consuelo en estas promesas. Qué bueno saber que tus planes no son variables. Qué bueno saber que tú no improvisas. Qué bueno saber que hacemos parte de un plan precioso. Y Señor, para los que hemos confiado en ti, para los que hemos puesto nuestra esperanza en ti, vienen cosas gloriosas. Ciertamente también dificultades, pero nuestro Dios Todopoderoso nos sostendrá todo el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra y alcanzaremos y veremos tus bondades en esta tierra, pero de una manera tan plena, tan completa y tan perfecta, cuando tus planes, Señor, se hagan una realidad en nuestra vida eterna, Señor. Y ansiamos por ello, esperamos por ello, Señor, y tenemos la alegría de alabarte por tu misericordia, por tu bondad y por tu poder y por mantenerte siempre siendo el mismo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, esperamos que este trayecto por los atributos de Dios haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden que si por algún motivo alguien se está uniendo por primera vez, está viendo alguno de los atributos de nuestro Dios, recuerde que tenemos una lista de reproducción a la que podemos ir y estudiar desde las generalidades de los atributos de nuestro Dios y cada uno de los que hemos visto desde el mes de febrero hasta este momento. Lo puedes hacer, es decisión de cada quien comenzar y nunca es tarde para comenzar y menos ahora que estos recursos están disponibles en el internet. Queridos hermanos, a partir del próximo martes y durante 5 martes vamos a estar estudiando el tema de crecimiento espiritual que se dio en tiempo de la cosecha. Muchos de ustedes no pudieron hacer parte de la escuela presencialmente y se perdieron de estas enseñanzas, pero gracias a Dios ya estos recursos fueron grabadas y las vamos a estar transmitiendo a partir del martes. Están todos cordialmente invitados. No vamos a dejar de asistir. Tenemos la oportunidad de repasar los que ya estuvimos en la escuela, de tomar ese apunte, de tomar esas citas bíblicas, verificar si algo nos hizo falta. Así que los invitamos a estas clases desde el próximo martes. Durante 5 martes estaremos estudiando crecimiento espiritual. Luego,
a partir del martes 22 de agosto, con la ayuda del Señor, retomamos el estudio del Dios que adoramos y nos vamos a enfocar en los nombres de nuestro Dios, estudio que va a tomarnos la segunda parte del semestre del año con la ayuda del Señor. Los animamos. Sigan haciendo la escuela bíblica. Los invitamos a que inviten a alguien más a que se una a la escuela bíblica. Si tú consideras que esto ha sido de bendición, estás cordialmente invitado para unirte a nuestras clases. Y bueno, los invito a permanecer un momento más para que alabemos al Dios que es nuestra roca firme, nuestra seguridad, el Dios que no cambia. Dios les bendiga. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.
confiar.